Te doy la bienvenida a Conamat Digital. Es importante que tengas contigo los libros del curso y materiales para hacer anotaciones. Vamos a comenzar. Bien, vamos a continuar con el siguiente bloque, bloque 5, categorías gramaticales. Las categorías gramaticales son el nombre que reciben todas las palabras que acompañan y que componen tu oración con una determinada función. Es importante mencionarlo. Y la primera categoría gramatical que vamos a revisar es el sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Los sustantivos es, pues digamos, el nombre que se le asigna a todos los seres, ¿vale? Podemos tener sustantivos propios, que se refiere al nombre de seres de manera muy particular. Observa los ejemplos. IMSS, Carla, México o Río Bravo. Nos estamos refiriendo de manera muy específica a esos seres. Por otro lado, tenemos los sustantivos comunes. En este caso, es cuando queremos nombrar un ser, pero de forma general. Mamá, espejo, país, gato, montaña, etc. También tenemos los llamados sustantivos abstractos. En este caso, es el nombre de los seres imaginables, intangibles, ¿no? Que los podemos almacenar o conservar en nuestra mente. Por eso tus ejemplos son amor, juventud, empatía o delgadez. Ahora bien, la siguiente categoría gramatical es el verbo. El verbo es la palabra que expresa una acción o bien un estado del sujeto. Ejemplos: corrió, cantaba, dibujó, explicaría. La siguiente categoría gramatical son los adverbios. Y los adverbios son las palabras que nos van a modificar a un verbo. También puedes modificar un adjetivo o a un adverbio también. Observemos los ejemplos. Trabajó arduamente. En este ejemplo, arduamente, que es tu adverbio, está modificando a un verbo. ¿Cuál es el verbo modificable? Trabajo. Después tenemos blanco brillante. En este caso, la palabra brillante está modificando a un adjetivo. El adjetivo blanco. Y muy especial, la palabra especial está modificando a otro adverbio. Ahora, si observas, también quisiera recapitular en este punto que los adverbios generalmente los vamos a identificar con la terminación mente. Arduamente, brillante, rápidamente, débilmente, fácilmente, amorosamente, etcétera. Es el caso que presentamos en el ejemplo 1. Otra categoría gramatical es el adjetivo. Recordarás que los adjetivos son aquellas palabras que nos presentan una cualidad, una característica o incluso un atributo de los seres o de los sustantivos. En este caso, por lo tanto, los adjetivos son las palabras que van a modificar a un sustantivo y que nos presentan cualidades o alguna característica. Observemos el ejemplo. Día caluroso, joven encantador. Observa en este caso que los adjetivos nos suman información del sustantivo. La siguiente categoría gramatical son los artículos. Y los artículos son palabras que anteceden a los sustantivos y que de alguna manera determina si se tiene conocimiento de estos o no. Los artículos determinados son aquellos que utilizamos cuando sí tenemos conocimiento previo de los seres. Ejemplos: el, la, lo y plurales. Observa la oración de ejemplo. Los días son muy largos. En este caso, la palabra los precede a días y además, de alguna manera, tiene conocimiento al ser al cual se está refiriendo. Pero ¿qué pasa con los artículos indeterminados? En este caso utilizamos a estos porque no tenemos conocimiento previo de los seres. Un día Martín fue a la oficina. ¿Qué día? Pues uno, ¿no? Por eso, insisto, en este caso utilizamos los indeterminados cuando no tenemos conocimiento previo del ser al que nos estamos refiriendo. Ahora,
Otra categoría gramatical son los pronombres. En este caso, los pronombres los vamos a utilizar específicamente para sustituir a un sustantivo y generar, ¿no? Como que pues esa dinámica en la redacción, en los textos. Los pronombres personales, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes y ellos. En el caso de los pronombres posesivos, indica las posiciones o las pertenencias de las personas, mío, tuyo, suyo o nuestro. Y por último tenemos los pronombres demostrativos, este, ese y aquel, que los vamos a utilizar dependiendo la proximidad del objeto. Ahora, quiero que observes una cosa. Estas palabras, este, ese y aquel, cuando nosotros las utilizamos como pronombres, deben de llevar tilde, ¿vale? Eso es un dato muy importante que tienes que establecer para distinguir la función de esa categoría gramatical. Y estas son las diferentes categorías gramaticales. Bien, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro bloque 5, en donde aparecen las oraciones principales y secundarias. Previo a esta explicación, tengo que recordarte algo sumamente importante. Las oraciones son simples cuando solo poseen un verbo. Por ejemplo, la torre latinoamericana tiene 44 pisos. Si analizamos la oración y nos preguntamos, ¿cuántos verbos tiene? Tiene uno, ¿vale? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las oraciones compuestas? Las oraciones compuestas son aquellas que poseen dos o incluso más verbos conjugados. Observemos el ejemplo. Carlos entregó los resultados de la investigación y Jaime completó la documentación con la bibliografía. Si tú analizas la oración y te preguntas, bueno, ¿cuántas acciones hay? Hay dos. Entregó y completó. Por lo tanto, vamos a clasificar esta oración como una oración compuesta. Sin embargo, nos vamos a concentrar en el análisis de las oraciones compuestas. En este caso, vamos a tener la unión de dos o más oraciones, pero en este caso, cuando son aquellas que se unen por coordinación, implica que cada una de las oraciones son autónomas, son independientes y no necesitan una de la otra. En este caso, las oraciones se unen por diversos nexos, que pueden ser i, ni, o, u, pero, más, sino que. Incluso podemos unir oraciones compuestas con signos de puntuación como los dos puntos o la coma. Observemos el ejemplo. Carlos entregó los resultados de la investigación y Jaime completó la documentación en la bibliografía. En este caso, la primera oración, Carlos entregó los resultados de la investigación, es autónoma, es independiente y no requiere del resto de la oración para tener sentido completo, que es esa misma situación que ocurre en la oración de Jaime. Jaime completó la documentación con la bibliografía, es total y absolutamente independiente, autónoma. Ahora, recuerda que en este caso, dos oraciones independientes, dos oraciones autónomas, o por llamarlo de alguna manera, oraciones simples, al momento de unirse conforman una oración compuesta coordinada, pero lo más importante es que tú identifiques cuál es el nexo que en este caso las une. En este caso, el nexo es la conjunción y. Ahora bien, cuando dos oraciones compuestas se unen por subordinación, ¿y qué significa que se unan por subordinación? Que una de las oraciones sea la principal y que la segunda se le está sumando, se le está agregando, pero es una oración secundaria. ¿Por qué? Porque requieres de la principal para tener sentido completo. En este caso, las oraciones compuestas subordinada se unen con los nexos que tienes como ejemplo, que, la cual, el cual, las cuales, cuyo, cuya, dónde, cuándo, etc. Observemos el ejemplo. La curva que aparece a continuación es peligrosa. En este caso, ¿sale? Yo identifico mi oración principal. ¿De quién estoy hablando? De la curva. ¿Y cuál es la acción que estoy refiriendo de esta? Que es peligrosa.
Por lo tanto, mi oración principal es: la curva es peligrosa. En este caso, yo le estoy agregando información adicional y que si observas, aparece el nexo que es un nexo de oraciones compuestas subordinadas. Por lo tanto, mi oración secundaria, aquella que depende de la principal para tener sentido completo, es que aparece a continuación. Si tú separas esas dos oraciones y me dices, la curva es peligrosa, tiene sentido completo, en absoluto. Pero ¿qué pasa cuando decimos que aparece a continuación? Hace falta sentido. Por lo tanto, requerimos acudir a tu oración principal. Por eso las oraciones compuestas subordinadas están conformadas por una oración principal y una o incluso más secundarias. Estas son las oraciones compuestas, ya sea unidas por coordinación o bien por subordinación. El último tip que te puedo proporcionar en este caso: primero suma tus verbos e identifique el nexo que une tus oraciones. Bien, continuamos con los enunciados que introducen información. Estos enunciados son las llamadas oraciones temáticas, que son aquellas que se definen como las principales en un párrafo, ya que en ellas se presenta la información más importante y que generalmente podemos encontrarlas al inicio de tu oración. Observemos el ejemplo. La conferencia fue todo un éxito. Los expositores quedaron satisfechos con los resultados. Los asistentes agradecieron por lo novedoso de los temas. Si nosotros analizamos la oración temática, vamos a identificar que aparece al inicio de tu oración, pero además está contenida la información más importante. Lo que aparece a continuación, pues es información adicional que se agrega, pero recuerda, la oración temática es aquella que va a conservar la información más importante y que necesitamos considerar para una comprensión más adecuada. Por lo tanto, también vamos a identificar los enunciados que amplían información, que son los llamados enunciados parentéticos. Estos enunciados amplían la información precisamente con la finalidad de explicar con más detalle, de especificar de manera más profunda, y generalmente estos enunciados parentéticos van entre comas al inicio y al final. Ahora, recuerda una cosa, que también podemos utilizar los signos de puntuación, rayas o paréntesis. Insisto, dependiendo de la cercanía o lejanía que guarde la información entre las oraciones. Vayamos a ver el ejemplo. La fundación, que se dedica a fomentar la cultura y el arte, recibió un presupuesto superior al del año pasado. Observa que en este caso, que se dedica a fomentar la cultura y el arte, pues es información adicional que le estamos agregando, que de alguna manera nos sirve para explicar con más detalle cuál es la fundación a la que me estoy refiriendo, ¿no? Esos son las oraciones temáticas y los enunciados parentéticos. Bien, vamos a continuar con las funciones semánticas del presente indicativo. Recuerda que el presente indicativo es el momento en el que se está realizando una acción, pero al mismo tiempo, pues, se refiere esta acción, ¿vale? Sin embargo, vamos a identificar que el simple indicativo, además de expresar acciones que están sucediendo en este momento, también lo podemos utilizar para diferentes funciones. Vamos a ver la primera función. Presente habitual. El presente habitual se utiliza cuando la acción del verbo tiene cierta continuidad, incluso la realizamos de manera cotidiana o bien forma parte incluso de algún hábito que realicemos todos los días. Veamos el ejemplo. Las clases inician a las 8 de la mañana. En este caso, estoy utilizando el presente indicativo para expresar una acción que ocurre todos los días, incluso en el mismo momento, ¿no? Pero no está sucediendo en este preciso instante. Ese es el presente habitual. Son acciones que hacemos constantemente y que, pues, como lo hacemos constantemente y forma parte incluso de nuestra rutina, pues solemos utilizar el presente indicativo para referirnos a ella. Después tenemos el presente histórico. En este caso vamos a utilizarlo para narrar en presente acontecimientos o sucesos que, bueno, pues probablemente pues se hayan realizado previamente, independientemente de cuánto tiempo haya pasado. Observa el ejemplo. Llegó tarde al salón de clases.
y de repente está vacío. Las clases serían en la sala de audiovisual, dijo el profesor en la clase anterior. Observa que la palabra llego tarde al salón se presenta en modo presente indicativo. Sin embargo, conforme voy pasando, ¿no? la oración, pues me percato que pues estoy narrando, ¿no? Estoy relatando algo que sucedí pues algunos días pasados, ¿vale? Y por último, tenemos el presente, en este caso, como futuro. Como futuro indica cuando las acciones se llevarán a cabo tiempo después, pero bueno, las menciono en un tiempo presente. La próxima semana revisamos las actividades. No la vamos a realizar ahorita o no lo estamos realizando ahorita, pero es una acción que invariablemente vamos a tener que cumplir en algún momento. Por eso, pues digamos, estamos también familiarizados con el uso de este presente. Entonces, concluimos, el presente indicativo pues cumple diversas funciones, además de el que ya sabemos de expresar acciones que están sucediendo en este momento. Recuerda, tenemos el presente habitual, que indica cotidianidades, costumbres. Tenemos el presente histórico, que lo recurrimos muchísimo para la narración de algo que sucedió o de algo que vivimos previamente. Y el presente como futuro, que también expresa acciones que vamos a llevar a cabo en un momento posterior, pero no específicamente en este instante. Has terminado la sesión de la materia. Ahora revisa el video Solución de reactivos correspondiente a esta unidad.